Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Alejandra Viña Quintana y hoy voy a hablar sobre todo lo relacionado con proteínas. Bueno, para comenzar debemos de definir qué son las proteínas. Y las proteínas las podemos definir como moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en nuestro cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son muy necesarias para la estructura, la función, la regulación de tejidos, órganos de todo el cuerpo. Las proteínas a su vez están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Existen 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. Esta secuencia de aminoácidos ayuda a determinar la estructura tridimensional de cada proteína, así como su función específica. Las proteínas también se pueden describir según su amplia gama de funciones en nuestro cuerpo. Algunas de estas funciones son que son anticuerpos, y es decir que los anticuerpos se unen a partículas extrañas específicas como virus y bacterias, esto con la finalidad de proteger a nuestro cuerpo. Las enzimas, que se llevan a cabo en casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren en las células, y la mensajera, que al igual que algunos tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos. Ahora hablaremos sobre la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas tiene dos etapas fundamentales: la etapa de transcripción y la etapa de traducción. La etapa de transcripción ocurre en el núcleo de las células eucariotas. La secuencia se transcribe en una molécula de ácido ribonucleico, el cual se denomina como ARN mensajero. La transcripción tiene tres etapas importantes: la iniciación, la elongación y la terminación. Dentro del proceso de iniciación, la enzima ARN polimerasa 2 y los factores de transcripción se unen en la caja TATA y sirve de señal para identificar el sitio donde inicia la transcripción. La unión del ARN polimerasa 2 a la caja TATA permite el desdoblamiento del ADN y la separación de las dos cadenas de ADN. En la fase de elongación, el ADN se encuentra desdoblado y las bases nitrogenadas complementarias separadas. La enzima ARN polimerasa 2 avanza a lo largo de la cadena de ADN y los nucleótidos se añaden al orden complementario según la base nitrogenada, es decir, la adenina con el uracilo del ARN, la timina con la adenina, la citosina con la guanina y viceversa. También es importante mencionar que la transcripción se lleva a cabo cuando las bases complementarias del ARN a las del ADN se acomodan. Cuando la cadena del pre-ARNM tiene 10 nucleótidos, se despega de la cadena que ejerce como molde, pero esta continúa en crecimiento, ya que la ARN polimerasa 2 sigue uniendo nucleótidos hasta llegar al lugar de terminación, que es donde termina la transcripción, y el pre-ARNM se libra de la cadena molde. Conforme se va separando el pre-ARNM recién formado de la cadena de ADN, este vuelve a enrollarse y recupera nuevamente su forma original. Finalmente, en la fase de terminación, el ADN de las células eucariotas contiene regiones de proteínas llamadas axones y otras que no codifican proteínas llamadas intrones. El ARNM transcrito se encarga de copiar las dos regiones, es decir, los axones e intrones, y recibe el nombre de ARNM inmaduro o pre-ARNM. Tienen un proceso el cual se llama splicing y sale del núcleo del citoplasma, donde se lleva la información necesaria para la síntesis de proteínas y después poder iniciar el proceso de traducción. El proceso de traducción es por el cual la información contenida en el ARNM maduro se convierte en proteínas. Este proceso tiene lugar en los ribosomas,
que se encuentran en el citoplasma de la célula. La información del ARNM está contenida en la secuencia de bases nitrogenadas que lo forman, es decir, la adenina, guanina, citosina, uracilo. Se acomodan en tripletes que reciben el nombre de decodones y son el resultado de la combinación de estas. Como resultado, se obtienen 64 codones diferentes que están contenidos en el código genético y codifican a los 20 aminoácidos que forman las proteínas. A continuación, seguimos con la clasificación de las proteínas. Las proteínas se dividen en 4 niveles principales: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria está constituida por la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las proteínas se diferencian por el número de aminoácidos, el tipo de aminoácidos, el orden en que se encuentran los aminoácidos dispuestos. También es importante mencionar que cualquier alteración en el orden de estos aminoácidos determinará una proteína diferente. La estructura secundaria es el plegamiento que forma la cadena polipeptídica debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. El nivel secundario de organización de las proteínas incluye las siguientes estructuras que son más frecuentes: el hélice y la lámina. La estructura cuaternaria implica la interacción de más de una cadena polipeptídica. Es por lo tanto la asociación de diferentes subunidades para formar complejos funcionales en forma de dímeros, que es la unión de monómeros, trímeros, que es la unión de 3 monómeros. Las proteínas tienen algunas funciones principales. Entre ellas encontramos que es estructural, es decir, que forman tejidos de sostén, aportan elasticidad y resistencia a órganos, tejidos, forman estructuras celulares y actúan como receptores, formando parte de las membranas celulares o facilitan el transporte de sustancias. Son enzimáticas, es decir, que actúan como catalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Y hormonal, que algunas hormonas son de naturaleza proteica como la insulina y el glucagón. En la digestión, las proteínas son macromoléculas que contienen los alimentos y no pueden ser absorbidas directamente por el organismo, por lo que deben ser hidrolizadas hasta convertirlas en moléculas más simples o los aminoácidos. El proceso de digestión proteica inicia en el estómago por medio del ácido clorhídrico y la pepsina. El ácido clorhídrico es sintetizado en las células parietales del estómago y es el encargado de activar el pepsinógeno apepsina. La pepsina es una enzima que presenta la función de transformación de las proteínas a polipéptidos de bajo peso molecular y peptonas. La pepsina también tiene la función de hidrolizar los enlaces en los que intervienen los aminoácidos aromáticos y también hidroliza enlaces para metionina y leucina. La absorción principalmente se lleva en el intestino delgado, ya que es el órgano mediante el cual se realiza la mayor parte de la absorción de nutrientes. Esta ocurre principalmente en la porción final del duodeno y el inicio del yeyuno. Los aminoácidos y péptidos pequeños se absorben en el yeyuno e ilion.